La entrevista de hoy cuenta con un invitado desde lejanas tierras. Se trata del misionero John Toro, a quien la Iglesia Pentecostal Unida Latinoamericana en Estados Unidos envió a Oceanía en abril de 2015. Fue bautizado en noviembre de 1980 por el pastor Domingo Martínez a la edad de 10 años e inició su ministerio pastoral en 1995 bajo la administración del pastor Ángel Miro Camacho en la Congregación de la Virginia en Risaralda, Colombia. Más tarde, en agosto de 1997, fue enviado al caserío de Santa Cecilia, también en Risaralda, límite con el departamento de Chocó, donde estuvo por 2 años, y en abril de 1999 fue posesionado como pastor en Santa Bárbara, California, en Estados Unidos. Allí administró la congregación por 16 años hasta que fue enviado como misionero a Australia. El 2 de marzo de 1990 contrajo matrimonio con la hermana Sandra Patricia Toro y fruto de esta unión nacieron sus 2 hijos, John Ángel y Keila Andrea Toro. Tras más de 5 años y medio en Australia, exactamente en la ciudad de Brisbane, y con 16 horas de diferencia, el pastor John Toro nos contó cómo ha sido la experiencia misionera en este país, su llamado a realizar esta labor y los retos que ha tenido que enfrentar. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Dios les bendiga a todos ustedes. Estamos aquí en la entrevista de Gustavo y Yarleni, hoy con una compañía muy especial. Literalmente desde el otro lado del mundo, tenemos el grato honor de presentarles al hermano John Toro, misionero de la Iglesia Pentecostal Unida Latinoamericana en Australia. Hermano John, es un gusto tenerlo aquí con nosotros. Bienvenido. Gracias, hermana Janleni. Es también un gusto para mí estar con usted y con todos los hermanos que nos puedan acompañar en cualquier lugar donde se encuentre. Es una bendición. Gracias por la invitación. Bueno, estamos a una gran diferencia horaria, pero gracias a Dios por esto de la tecnología, hoy podemos contactarlo y contarle a todos nuestros amigos las maravillas de Dios. Vamos a hablar un poco acerca de experiencias, acerca de su vida. Así que les invito a todos ustedes que están aquí viéndonos en esta entrevista, que escriban, que compartan, que nos sigan. Vamos a estar aquí en un espacio de aprendizaje. Y comencemos con esta pregunta para nuestro misionero. ¿Quién es John Toro? Bueno, John Toro es un niño, un joven adolescente y ya poniéndome viejito, que ha estado en los caminos del Señor casi toda su vida, por la gracia de Dios, sirviéndole al Señor en este lejano continente de Oceanía, a alguien apasionado por la palabra de Dios, por la predicación del Evangelio, por las almas, y que, bueno, me siento muy privilegiado de ser parte del reino de los cielos y de ser parte de la iglesia del Señor. ¿En qué momento de toda esa vida de la que estamos hablando, en el camino del Señor, a John Toro el Señor Jesús le hace el llamado a las misiones y cómo fue? Bueno, haciendo memoria, eh, hace precisamente unos meses atrás la hermana Pamela hizo un trabajo muy bonito allá con la escuela dominical en Canadá. Um, y contestando algunas de las preguntas de ellas y similares, y en estos días leyendo ya el informe que ella hizo y el trabajo con Escuela Dominical, me puse a pensar que desde muy niño fue cuando Dios comenzó a tratar conmigo sin saberlo. Ahora ya de adulto y estando en las misiones, trabajando en estos terrenos, es que me doy cuenta que desde muy niño yo tenía ya ese sentir. A la edad de 10 años, como he testificado en algunas ocasiones, a la edad de 10 años yo ya andaba con un grupo de jóvenes de la iglesia ahí en Nueva York, entre los cultos de la escuela dominical en la mañana y el culto evangelístico de la tarde los domingos. Cada domingo nos íbamos a evangelizar y a predicar en los trenes de la ciudad de Nueva York, en los trenes, en los parques. Sobre todo recuerdo ahí la 104 y Roosevelt, que fue donde comenzó la iglesia de habla hispana
con las primeras familias que llegamos en los finales de los años 70 a Estados Unidos. Y ahí pues era el lugar donde había el pequeño templo donde nos congregábamos en ese entonces cuando aún no existía la IPUL. Pero ahí comenzaron mis primeras experiencias en predicar el Evangelio en ese parque de la esquina de la 104 y Roosevelt. Y en esos trenes, sobre todo el tren 7, nos hacíamos todo el recorrido por el tren 7 predicando. Y lo hacíamos bilingüe, español, inglés. Fue allí como también ahora me doy cuenta que Dios me estaba preparando desde ese entonces para poder tener la habilidad de lo que hoy en día hago, una congregación de hispanos y de australianos. Así que eso comenzó desde muy temprana edad. Hermano John, en medio de todo ese trabajo que usted realizaba aquí en Estados Unidos para tanto personas que hablaban inglés como personas que hablaban español, y cuando usted se presentaba ante el Señor y le decía, Señor, cuenta conmigo, ¿se imaginó que el Señor lo iba a llevar a más de 9.000 millas de acá de Estados Unidos? No, jamás. Uno realmente, sobre todo a esa edad, uno no piensa en nada de eso, uno solo piensa en el momento y uno se siente muy contento de que el pastor o el líder de jóvenes le esté dando a uno la oportunidad de predicar. Y yo de niño cogía ese micrófono y por ese autoparlante predicaba, pero nunca me imaginé que Dios me fuera a llamar para ser pastor de una congregación y mucho menos para ser enviado como misionero a un país que ni siquiera me imaginaba que Australia existía realmente. Eso no estaba ni el más remoto pensamiento, pero así es Dios. ¿Cómo se dio ese proceso en el momento en que le dicen, hermano John, hemos decidido con el equipo de trabajo, con la administración de la iglesia, enviarlo a Australia? ¿Qué se pasó por su mente? Bueno, eso fue una alegría muy grande porque hacía 3 años atrás am, se había hablado acerca del considerar. Era algo que ya yo había estado en comunicación con la Junta Nacional. El hermano Eliseo estaba allí presente y en una conversación donde se comenzó a escuchar el país de Australia, el continente de Oceanía. Realmente los que estábamos ahí reunidos en esa junta nos reíamos, pero era una risa como no de burla, sino una risa en mí nerviosa y en los directivos como de sorpresa. Entonces eso había comenzado unos años atrás, pero en una convención, eh, no recuerdo bien el número de la convención, fue antes de la celebración de los 30 años, de los 25 años antes de esa celebración. En fin, estando en plena convención, el hermano Juan Carlos Monsalve, que en ese entonces era el presidente de la iglesia, me susurró al oído y me dijo, busque pasajes para Australia. Vamos a ir a Australia a ver qué hay allá. Y eso me tomó de sorpresa porque sí, se había hablado unos años atrás y eso estaba en mi corazón todo ese tiempo, pero para mí fue muy grato escuchar que el presidente de la iglesia en ese entonces, ya me di cuenta, Dios estaba tocando el corazón de él y inquietándolo para que viniéramos a este país a ver qué es lo que Dios quería hacer. Hermano John, quiero ir a ese momento que acaba de mencionar, eso estaba en su corazón, pero ¿en qué momento Dios le pone en el corazón de John Toro Australia? ¿Cómo fue? Bueno, sí, mencionaba que eso había sido 3 años antes, ah, porque realmente las cosas se dieron un poco diferente a como suele suceder. Los directivos de la iglesia son los que en algún momento Dios comienza a tratar con ellos y deciden, necesitamos buscar un pastor que quiera ir de misionero.
Eso es lo que normalmente sucede, pero en este caso de las misiones a Australia comenzó diferente. Una mañana, como solía hacer allá cuando pastoreaba en Santa Bárbara, California, una mañana me levanté a orar y, y de repente en la oración se me cruzó un pensamiento o un deseo de orar por Australia. Y comencé en mi oración a decirle, Señor, eh, ¿será que en Australia se ha predicado el Evangelio? ¿Será que allá las gentes conocen tu palabra? Y yo a medida que iba orando comencé también a pensar dentro de mí, qué raro que yo esté orando por Australia. Trataba de imaginarme, de ubicarlo en el mapa y no podía. Realmente yo nunca había tenido ningún interés por Australia y sinceramente ni en el mapa sabía dónde se ubicaba. Y por esa razón me parecía muy raro que yo comenzara de repente a orar por este país sin siquiera saber dónde estaba. Y nunca había tenido ni interés, ni familiares, ni amigos, ni ninguna conexión con este país. Pero de esa oración, de ese momento en adelante, surgió por mí una pasión por este país y me puse en pie después de orar y precisamente me fui a mi escritorio a buscar en el internet todo lo que pudiera encontrar acerca de Australia, su ubicación y las gentes que viven acá y me comencé a apasionar cada vez que encontraba más cosas interesantes de este país, comencé a apasionarme por esta nación y a orar por este país. Fue así como unos meses después, no recuerdo exacto, después de esa oración, un tiempo después, unos meses, en una reunión que estuve con la Junta Nacional, aproveché la oportunidad que estaban ellos ahí reunidos y les dije, quiero comentarles algo. Algo raro me ha sucedido en estos últimos meses. Y les dije, comencé a orar como un día, como cualquiera, a orar, pero de repente comencé a orar por Australia. Y no sé por qué el Señor ha puesto ese sentir en mí y yo estoy muy emocionado por Australia. Yo pienso en Australia todo el momento. Y, y es más, me han ocurrido algunas cosas interesantes. Nunca había hablado con australianos, nunca había tenido la oportunidad de tener cercanía a ellos y desde que comencé a orar por Australia, en mis viajes en el avión ya me sientan a los lados de los australianos. En los aeropuertos mientras espero hacer escalas se han acercado a mí gente que van para Australia a hacerme preguntas y entonces eso a mí me parece muy curioso. Um, de hecho, eso continuó hasta el día que fui enviado aquí a Australia, en Colombia, en un pueblito que se llama Salento, que es un lugar muy turístico, en un bus lleno de gallinas y lo típico allá de los pasajeros con sus gallinas y todo. Lleno ese bus, yo estaba parado, no había asiento disponible, me tocó ahí colgado ahí agarrándome para no caerme de la movención y bueno, estaba ahí y el que estaba sentado enfrente de mí cuando lo miré, yo dije, este no es colombiano. Y bueno, estábamos allí paseando, habíamos venido a Estados Unidos a la convención en Colombia y le pregunté, ¿usted de dónde es? Y me dijo, oh, I'm Australian, mate, soy australiano. Y yo, Ujú. wow, yo dije, estas cosas no son casualidad, porque comencé a encontrármelos pues en los aviones, en Colombia, de todos los lugares. Y comenzamos a hablar, yo comencé a decirles, solo como por la fe, a decirles, un día nosotros vamos a establecer una obra en Australia, y ellos comenzaban, gente impía, gente que no conocían del Evangelio, pero decía que bueno, es importante que prediquen allá, y comenzaban a darme ideas, llegue a esta ciudad o llegue a esta otra. En fin, entonces fue así como todo eso inició. Entonces yo le comenté eso a los directivos en esa reunión y pues el hermano Eliseo con su sonrisa peculiar y sus manitos cruzadas, él, bueno, no sabía si estaba orando o si se estaba riendo, pero él estaba, se sonrió y dijo, bueno, si el Señor abre una puerta hay que entrar por ella, que ese era su dicho.
y todos los hermanos de la junta pues igualmente se sonrieron y dijeron, pues bueno, vamos a orar a ver qué pasa. Ahí comienza la primera conversación de los planes y años después, lo que comentaba hace un rato, años después el presidente en ese entonces, hermano Juan Carlos, dice, busque pasajes para allá, compre pasaje para los dos, vamos a Australia a ver qué el Señor tiene. Se lo Entonces, pregunto, hermano, le pregunto de esto, hermano John, porque el cómo inició, porque seguramente hay muchos jóvenes a quienes el Señor ha puesto algo en su corazón y pueden pensar que, no sé, fue su pensamiento, fue una ilusión y es para decirles qué hacer con eso que Dios pone en el corazón de ellos. bueno, ciertamente Dios es el que pone el querer como el hacer por su buena voluntad, así su palabra lo enseña. Ah, pero cuando las cosas son del Señor, cuando vienen de parte de Él, Dios es un Dios de orden y lo que viene de parte de Él viene con orden y, y Él utilizará a, a los líderes de la iglesia, a los directivos de la iglesia, a los ancianos en la iglesia, tal como lo fue, como lo leemos allá en el libro de los Hechos. Ah, cuando el Espíritu Santo habló a los ancianos de la iglesia, el Espíritu Santo les dijo, apartadme a Bernabé y a Pablo para la obra que los tengo preparados. Entonces fue la iglesia quien envió a esos misioneros que salieron de la iglesia de Jerusalén a predicar por todos esos lugares donde llegaron. Entonces, uno puede tener un sentir muy fuerte que Dios quiere hacer algo con uno, que Dios lo quiere enviar, pero eso se va a confirmar a través de la aprobación de los ancianos de la iglesia, en otras palabras, la directiva nacional, la junta directiva de la iglesia, porque son los hombres que Dios ha puesto allí y eso uno se siente respaldado. Uno dice, Dios me está confirmando a través de estos hombres que es su voluntad, porque uno necesita confirmación. Y aunque uno esté muy seguro de que eso viene de parte de Dios, Dios tiene que confirmarlo de alguna otra manera de que es su voluntad. Y entonces cuando le dan luz verde a uno los directivos y dicen, tenemos ese sentir, entendemos lo que Dios está haciendo y vamos a proseguir, eso a uno le causa un tremendo gozo porque uno dice, Dios ciertamente me ha llamado a ese país. Dios es un Dios de orden, me llamó la atención esta frase. Vámonos entonces a seguir pasando por ese viaje. Usted está aquí en Estados Unidos, lo reúnen, le informan, debe irse para Australia, se montan en el avión, llegan allá. ¿Cuál es el primer pensamiento que se pasa por la mente de John Toro cuando pisa suelo australiano? Bueno, es una emoción muy grande, siente uno deseos de llorar y de hecho creo que hubieron lágrimas en ese momento porque uno dice, ya estamos aquí, hemos pisado este territorio de los Aussies y ahora uno dice, ahora Señor, de aquí en este momento en adelante, tú eres el que nos tienes que guiar porque no sabemos cómo vamos a comenzar, no hay un plan realmente definido, pero, pero uno sabe que viene con el respaldo de Dios. O sea que es una cantidad de emociones encontradas. No sabe uno si algún día va a regresar a la tierra donde salió, a su casa, si volverá a ver su familia, pero uno viene es completamente metido en el plan de Dios, en el programa de Dios, y entonces hay una sensación sobrenatural, diría yo, una sensación, una emoción muy profunda, pero más que una emoción, sino una convicción profunda de que aquí estamos en el lugar que Dios puso ese sentir en esa oración esa mañana. Se ha hecho una realidad, ya estamos aquí. Y de aquí en adelante que Dios haga con nosotros lo que Él quiera.
Hablemos de experiencias, hermano John. Llegan a Australia, ¿con qué se encuentran? Y pregunto lo de las experiencias y esos retos, esos momentos difíciles, para contarle a nuestros hermanos y a nuestros amigos que nos están viendo aquí en la entrevista, a través de Gustavo y Yarleni, cómo un hombre de Dios se enfrenta a estas situaciones. Sí, pues es que realmente uno no viene preparado, uno piensa que tiene ciertas capacidades y habilidades, pero una vez que uno toca el territorio misionero, se da uno cuenta que todos sus programas y sus planes tiene que ponerlos a un lado y permitir que sea el Espíritu Santo obrando en la vida de uno, que le abra camino. Entonces, uno inmediatamente comienza a hacer ya un estudio real de las gentes. Desde que sale uno del aeropuerto, uno comienza a observar, o más bien desde que se baja del avión, uno comienza a observar cómo hablan, cómo se comportan. Precisamente nos dieron un folletico cuando llegamos a Australia, un folleto donde dice qué cosas hacer y no hacer, qué cosas son normales para los australianos y qué cosas no son normales, o sea, como para que uno comience a comportarse bien dentro de los OSIs. Entre esas cosas me parecía curioso que decían, ellos no les gustan los abrazos. Entonces dije, vea qué interesante. Eh, pero ya ahora aquí se acostumbraron los OSIs y todos los OSIs que conocemos, lo primero que hacen es el abrazo, cómo va cambiando también eso. Entonces uno va haciendo un estudio, un análisis, comienza uno a observar los aborígenes, que son los nativos de acá, son los propios australianos, los aborígenes, que son como los indígenas nativos de aquí, que de hecho es uno de los deseos que tengo un día que podamos establecer una obra en el Northern Territory, el territorio norte, así se llama, Northern Territory, es un estado de los 6 estados y allí es donde viven los aborígenes, que Dios nos permita un día en ese estado establecer una obra allí. Entonces uno comienza a ver sus rasgos tan diferentes, los rasgos faciales de ellos a cualquier otra cultura o raza del mundo. Y entonces uno dice, estas son las gentes para las cuales yo estoy aquí para predicarles el Evangelio. Y uno dice, cómo voy a lograr hablarles? ¿Cómo voy a hacer? Y uno comienza a decirle, Señor, dame palabras y muéstrame cómo prosigo de este momento en adelante. Pero al pasar de los días, uno va aprendiendo la cultura, va aprendiendo a hablar con la gente. A propósito de hablar, tiene uno que volver a aprender a hablar inglés porque el inglés australiano es un inglés muy enredado. Uy. Ellos cortan casi todas las palabras, las cortan. Ellos no les gusta usar frases completas. Entonces, por ejemplo, la palabra afternoon, ellos le dicen, ok, I'll see you Arvo. See you Arvo. Y uno, Arvo, ay, ¿qué me dijo? Que cuando nos vemos, Arvo. Y resulta que es afternoon, en la tarde. Y cosas como esas. Entonces, sí, todo eso se va aprendiendo al pasar de los días y los meses. ¿Recuerda alguna experiencia muy difícil que le haya marcado la vida? Sí, bueno, cuando salimos a la obra fui enviado a un caserío, un pueblito muy pequeño que se llama Santa Cecilia Risaralda. Es el primer caserío realmente del Chocó, un lugar muy pobre, es un rainforest, es una ciudad perdón, un territorio muy húmedo, llueve todos los días, es puro bosque, realmente es una selva, un caserío pequeño ahí en medio de la nada. Eh, Tengo entendido que ya pavimentaron la calle principal y bueno, ha mejorado un poco. Ah, Allí en ese lugar enfrentamos situaciones difíciles. El cura del pueblo, o del caserío más bien, realmente eran como 500 personas creo que vivían ahí en ese entonces. El cura del pueblo nos cogió bastante odio y detestaba que predicáramos ahí el Evangelio y nos hizo
nos hizo, como dicen, la guerra, nos hizo la vida bastante difícil. Um, ese caserío es bien conocido por la brujería que se practica también allí. De hecho, cuando llegamos a Santa Cecilia, el diácono una noche me dijo: pastor, no se vaya usted, y hermana Sandra, digo, no se vayan ustedes a asustar, pero les voy a decir algo que es verdad y no es superstición. Me decía: aquí hay brujas y las brujas vuelan y aquí hacen esto y esto y lo otro. Y pues nosotros realmente, como por respeto, no nos reíamos pensando que eso era ideas. Pero realmente con el pasar del tiempo nos dimos cuenta que sí, allá practican fuertemente la brujería. De hecho, una madrugada eh, varias gente del pueblo comenzó a danzar alrededor de nuestra casa y a decir encantamientos diabólicos y a mencionar cosas diabólicas y injuriándonos. Y nuestra casa, como la mayoría de esas casas allá, eran de esterilla, entonces nosotros veíamos la gente por las esterillas, por los huecos de la esterilla, dando vueltas alrededor de la casa. Y para hacer las cosas peor, la casa estaba sobre el antiguo cementerio, o sea que era una situación bastante tenebrosa. Dios Eh, mío. el lugar donde vivíamos, ese era el lugar donde nos posesionaron, porque los hermanos hicieron allí una casita de esterilla y ese era el templo. Y no había, parece, ningún otro terreno más donde construirla, y la construyeron me imagino yo, en el terreno donde menos querían alguien construir, en el antiguo cementerio. Y como a eso las 3 4 de la mañana, esa gente del pueblo comenzaron como mencioné, a darle la vuelta a la casa y a hacer encantamientos y sus brujerías y todo. Fue una noche bastante difícil, pero pues nos despertamos y invocamos el nombre de Jesús y bueno, esa gente se cansaron de hacer su bulla y se fueron. Pero tenemos entendido que el cura del pueblo era el que incitaba y mandaba a esa gente a que hiciera eso. De hecho, él hacía un boletín, era dibujante y tenía hablando del cura, era dibujante y tenía una máquina impresora. Entonces cada 15 días dibujaba cosas, me dibujaba a mí detrás de un púlpito y ponía todo tipo de cosas en contra de nosotros, de la iglesia, con ganas de voltear el pueblo contra nosotros. Ah, y bueno, una larga historia hecha corta en cuanto a esa situación. Todos los fieles del cura, monaguillos y todos, se convirtieron al Señor. En ese pueblo el cura se quedó sin un feligrés. Todos se convirtieron al Señor ahí en ese pueblo. Ah, la bruja más temida, de hecho, regresándome un poco, lo que el diácono me dijo cuando llegué, constaté que algo cierto había en ello, porque una noche me mandó a llamar al jefe de la policía. La iglesia quedaba diagonal de la inspección de policía, un templo que pudimos comprar más adelante allí. Y el jefe de la policía me mandó a llamar, no me conocía, pero me dijo: pastor, lo he hecho llamar porque mire, está sucediendo algo muy extraño. Las brujas del pueblo aquí son muy poderosas y no nos dejan dormir. Ellas se meten como humo entre las esterillas o las puertas, las ventanas, y se incorporan. Y cuando estamos durmiendo, yo y los demás soldados o policías que hay acá, amanecimos rasguñados. Y entonces mostraba los rasguños acá y se levantó la bota del pantalón y mostraba los rasguños. Y se nos atormentan y no podemos dormir y estamos desesperados. Bueno, esa fue una oportunidad para evangelizarlo a él y a los policías del pueblo, que de hecho comenzaron a asistir a los cultos. Allí había unas cosas curiosas, porque estaba la policía allí, los mismos guerrilleros se congregaban ahí, eran como un lugar, una zona de paz. Pero el resto, aparte de la iglesia, ya era otra historia. Ese caserío quedaba entre donde quedaban los paramilitares, a 10 minutos para allá, y al otro lado del caserío estaba la guerrilla. Ese era el lugar de tensión allí constante. Así que en ese lugar se vivieron experiencias muy difíciles. En medio de los cultos varias veces tocó cortar el culto, terminar y despedir a la gente, porque nos llegaban
unas boleticas donde decían que no respondían por cualquiera que encontraran en la carretera a cierta hora. Entonces nos tocaba rápido irnos y encerrarnos en las casas. De hecho, Dios nos libró de una masacre que sucedió 6 meses después de nosotros habernos ido de ahí. O sea que cuando el hermano mencionaba, el hermano Adrián Burgos, cuando nos llamó a Colombia para que nos viniéramos a California a ayudar a establecer la obra allí en Santa Bárbara, eso todo estaba en los planes de Dios. Dios nos guardó la vida porque a los 6 meses de haber salido de allí, la guerrilla tomó posesión de ese pueblo y mató a todos esos policías que asistían a los cultos. A todos los mataron, al jefe de la policía y a todos los otros policías, y a los hermanos que quedaron allí. Luego, tiempo después, me contaron todo cómo fue la toma del pueblo y cómo la destrucción y todas esas cosas. Y un buen amigo mío, un pastor, el hermano Darío Cardona, la guerrilla en esos mismos días en frente de su esposa y sus niños se lo llevaron al monte y lo mataron, le dieron un tiro en la cabeza. Eso fue muy duro para nosotros, una situación muy difícil. Dios nos guardó. Entonces sí, cosas como esas, hermana Yarleni. Muchas historias que contar, no hay suficiente tiempo de muchas cosas que vivimos ahí en ese lugar. Bueno, me parece que es muy importante poder contar porque algunos se preguntarán, el hermano John está en Australia y es el misionero, pero qué bueno poder contar. Hay una historia también aquí detrás y unas experiencias y le agradezco, hermano John, por compartirla con nosotros. Bueno, yo sé que muchos de nuestros amigos que nos están viendo en este momento tienen varias preguntas ahí para hacer y si quiere puede dejarla ahí en los comentarios. Las vamos a estar resolviendo en medio de esta conversación. Hermano John, una experiencia en la que usted haya visto la mano de Dios y que diga definitivamente sin el Señor no hubiera podido salir de esta estando en Australia. Bueno, interesante. Han habido varias. Es que realmente los que han hecho un seguimiento de la obra aquí en Australia se habrán dado cuenta que Dios nos ha bendecido desde la primera semana que llegamos aquí hasta la fecha. Ha habido muchos casos en que hemos visto la mano de Dios moverse poderosamente. Una de las más recientes fue la adquisición del templo, y que ya en escasos 4 años la iglesia pudimos comprar nuestro propio edificio. Eso de ya es una bendición muy grande y es algo que no se logra en la mayoría de los países o en cualquier lugar donde se establece una obra. Eso normalmente se demora muchos años. Pero estábamos viviendo una situación incómoda y difícil en el lugar que alquilábamos, y aquí no hay muchos lugares para alquilar para hacer los cultos. Aquí son muy organizados en las ciudades, y no en cualquier lugar se permite abrir una obra, no en cualquier centro comercial ni nada. Tiene que ser una zona específica. Entonces es complicado. Y logramos sí alquilar un templo en el centro de la ciudad, muy bien ubicado, pero desafortunadamente no era un lugar muy apropiado porque pues la pastora en ese lugar era una mujer más bien con tendencias lesbianas, y bueno, no era un ambiente muy propicio allí. De hecho, el día de hoy cualquiera que pasa por allí, por enfrente de ese templo, gracias a Dios que durante el tiempo que estuvimos nosotros ahí no pasó, pero a la semana de habernos ido de ese lugar, pusieron dos banderas de los gays, dos banderas del Rainbow ahí en la entrada, como si fuera la embajada pues del homosexualismo allí, solo como para darles una idea el tipo de lugar. Un templo muy antiguo, bien ubicado, pero a veces sucedía que cuando ya nos íbamos a dirigir a ir a hacer el culto, me llegaba un correo electrónico donde me decían, hoy no pueden reunirse, nosotros vamos a tener una reunión, entonces busque dónde se reúnen, a pesar de que estamos pagando arriendo y todo, pero así era.
y comenzamos a orar. Me reuní con la junta y les dije a los hermanos acá, dije, vamos a orar que Dios nos dé un lugar, bueno, para alquilar, porque ni idea teníamos de comprar, no teníamos los fondos para eso. Aquí es bastante caro y entonces vamos a pedirle al Señor que nos dé un lugar donde podamos alquilar y solo nosotros tenemos uso exclusivo de ese lugar. Y así comenzamos a orar y por varios meses estuvimos con un agente de real estate buscando, y no habían sí muchos lugares muy buenos, vimos muchos lugares, pero el problema es que no permitían que allí se adaptara para hacer cultos. Ujú. Y entonces estábamos ya sin saber qué hacer cuando de repente me llama el joven que nos estaba ayudando, el agente del real estate, un australiano. Me llama y me dice, pastor, le tengo el lugar que es para ustedes, ese lugar está exacto para la congregación de ustedes y las necesidades que usted tiene. Le dije, sí, y el alquiler cuánto es, no, lo están vendiendo. Y Mm. entonces yo dije, dije, bueno, le dije, pues vayamos a verlo, vamos a verlo, solo como por curiosidad de saber cuánto vale un lugar de esos. Y para verlo, bueno, cuando llegué con mi esposa vimos el lugar y quedamos enamorados del lugar y dijimos, ay, algo sentíamos, volviendo a eso que Dios, que, que es algo que no es un pensamiento de uno, un deseo, sino que es Dios hablándole a uno. En el Ujú. momento que lo vimos dijimos, este lugar es para nosotros". Curiosamente, el agente del real estate después nos comentó y nos dijo, eso nunca pasa, los dueños nunca vienen, ellos no se interesan por mostrar, para eso estamos nosotros, para mostrar los lugares, para que ellos no se incomoden, pero ellos sintieron que tenían que venir a encontrarse con ustedes, querían conocerlos. Y entonces, cuando salimos de ver el lugar, los dueños estaban allá afuera, una pareja de australianos. Y entonces, ¿qué les pareció? Me preguntaron los dueños y le dije, no, está muy hermoso el lugar y realmente este es el lugar que queremos para la iglesia. Bueno, se los voy a vender bien barato y me dijo el precio en el que nos lo iba a dejar, pero eso era demasiado dinero, estaba pidiendo $300,000 australianos. Uy. Y en ese entonces teníamos como $40,000 ahorrados, no teníamos ni la mitad, pero había que comprarlo, era cash. Y entonces le dije, no, eso es demasiado dinero, nosotros no tenemos todo ese dinero. Pero de esas cosas raras, yo no acostumbro a hacer eso, pero en ese momento yo dije, este lugar no se nos puede ir, este lugar debe de ser para nosotros, Dios nos lo va a dar. Y le dije, mire, nosotros tenemos esta cantidad de dinero que realmente no teníamos, solo teníamos $40,000. Le Y dije, fe. sí. Y le dije, si usted nos lo deja en ese precio, se lo compramos. Y cuando me estiró la mano para hacer el deal, yo dije, ¿en qué me he metido? ¿En qué me he metido? Pero no sé, sentí impulsado por el Señor chocar la mano por la fe y mientras le daba la mano yo decía dentro de mí, Señor, no me dejes avergonzado, no me dejes quedar mal. Si nos trajiste a este lugar, sentimos que este es el lugar y ayúdanos, provee, Señor. Y bueno, nos dieron 45 días, entramos en una negociación, aquí dan 45 días para, para obtener el dinero. Si no se obtiene, pues simplemente se descarta el negocio, no se pierde nada, pero pues la palabra estaba en juego, la reputación de la iglesia. Y bueno, para hacer la larga historia corta, faltando 4 días para el cierre del negocio, no teníamos ni la mitad del dinero Mm. que se había acordado y faltaban 4 días y bueno, yo perdí mucho peso en esos días, no dormía y estábamos constantes en oración y mucha preocupación y presión. Eh, a propósito, ese mismo fin de semana fue que el hermano Eliseo Duarte murió y, Mm. y
y habíamos estado en una espera de una ayuda de parte de la iglesia en los Estados Unidos, una respuesta de la directiva del IPUL. Se estaban complicando las cosas por ese lado, de los hermanos allá, la directiva estaba lidiando con todo eso, y yo dije, Señor, ¿y ahora qué va a pasar? Y bueno, oramos y a los 4 días recibimos una llamada de una familia que nos dice, pastor, escuchamos que ustedes quieren comprar ese lugar y nosotros le vamos a prestar el dinero. Wow. Fue así como inmediatamente recibimos esos fondos y la ayuda que nos dio obviamente la iglesia en los Estados Unidos y algunas familias y jóvenes aquí que también aportaron y ayudaron, y fue así como pudimos pagar cash ese, ese lugar que hoy en día se ha convertido en una bendición, que de hecho ya estamos comenzando a hablar con el mismo agente de propiedad raíz, porque ya estamos pensando que en unos meses más no vamos a caber Mm. ese lugar, y ya le dijimos a ver si nos consigues un lugar más amplio. El respaldo de la obra del Señor. Nos alegra muchísimo oír esas noticias, hermano John. Nuestros amigos, yo sé que están aquí felices escuchando las maravillas que Dios hace, incluso al otro lado del mundo, porque estamos teniendo una conversación con el misionero de la Iglesia Pentecostal Unida Latinoamericana en Australia, nuestro hermano John Toro. Hermano John, hace unos días tuvimos una entrevista también con uno de nuestros pastores en Colombia, y le preguntábamos a él, él es el director de misiones nacionales en este momento, y yo le decía al hermano, ¿cómo hacer para que un misionero mientras siembra, porque un misionero mientras está sembrando también llora, cómo sembrar mientras se llora? Bueno, sí, la palabra del Señor dice claramente que irán andando y llorando los que siembran esta preciosa semilla. Yo pienso que las lágrimas, así como el agua es necesario para que esa planta crezca, las lágrimas son necesarias para que la obra del Señor crezca. Es un ingrediente necesario. Para muchos eso no tendrá sentido, pero las lágrimas son parte del crecimiento de la obra. Y sí se sufren muchas cosas, se pasan momentos difíciles, pero esas lágrimas no son, yo no diría que son lágrimas de tristeza, de dolor y amargura, sino lágrimas de victoria. Por cada lágrima que se riega, el resultado es abundante. Eh, Piénselo de esa manera, si por cada lágrima que se riega se gana un alma, entonces uno quisiera llorar todo el tiempo mientras está predicando y mientras está laborando en estos terrenos misioneros. Así que las lágrimas en el terreno misionero no son lágrimas de tristeza y de dolor, son de victoria. Dios convierte esas lágrimas en victoria, en triunfos. Y es así como se logran ver los resultados, con ese ingrediente importante y necesario de las lágrimas en medio de la cosecha. También al misionero en República Dominicana, al hermano Jaime Moreno, misionero de la IPUC en este país, le hicimos una pregunta de acuerdo al trabajo que él hace en las misiones. ¿Cómo hace el hermano John Toro en este caso para su equipo de trabajo, para escoger las personas que le van a ayudar en esta misión? Sí, es interesante esa pregunta. Hace unos días tenía una reunión, o hemos estado este último mes, todos los lunes por Zoom, reuniéndome con los pastores y los obreros y los futuros obreros que tienen potencial, que vemos que tienen ese potencial para un día salir a la obra. Y hemos estado analizando, pues, hablando sobre el perfil del siervo, lo que se requiere para ser un siervo de Dios, y instruyendo, enseñándoles esas cosas importantes y necesarias para tener en cuenta en el momento de uno decidir quién puede salir a la obra y quién no. Ah, eh, pero como solemos siempre decir aquí en nuestras reuniones, sean locales o nacionales, solemos decir de que en el terreno misionero hay que echarle mano a lo que esté ahí cerca. Ah, Apenas llega un joven
o una familia en la congregación, si es creyente, pues gloria a Dios, y ya está uno orando por ellos y enseñándoles, y desde casi que llegan al primer culto, ese día ya está uno, ah, comienza rápido el proceso de capacitarlos para que puedan servir, para que sean fructíferos en esta obra misionera. Y bueno, a los que llegan ya creyentes en el Evangelio, los que llegan aquí a Australia, les digo, ustedes, bueno, si vienen de congregaciones grandes, qué bueno. Les digo, si vienen de servir en esos lugares, en las iglesias, en ese país donde abunda tanto el Evangelio, pues qué bueno, pero espero que despierten a la realidad que aquí va a ser todo muy diferente. Aquí no hay tiempo para sentarse, aquí nadie se cruza de manos, aquí apenas se bajan del avión, se les pasa el asadón, se les pasa la pala y comience a abrir brecha. Y así es como precisamente han experimentado todos los que dicen, uy pastor, usted sí estaba hablando en serio, de verdad que no nos deja ni soltar las maletas. Y no, es que en el trabajo misionero es muy diferente. Y es más, entre más cómodo haya estado en una congregación grande allá en Colombia o en cualquier lugar donde haya estado, ah, pues como que más difícil se les hace, porque habían estado acostumbrados que venían y habían eventos todas las semanas, habían confraternidades, convenciones, talleres, de todo, de capacitación, y ahora se encuentran ellos ayudando a otros, enseñando a otros. Entonces, la necesidad, yo creo, que apremia más en el terreno misionero es encontrar buenos servidores, gente dispuesta a servirle al Señor. Y uno comienza rápidamente ese proceso. Yo comienzo a orar y pedir al Señor que Dios les dé ese sentir que ha puesto en mí como misionero, también ese sentir se ha puesto en ellos, y vean la necesidad y tomen carga por la obra misionera. Y gracias a Dios, en la mayoría de los que han venido, eso es lo que ha sucedido, y ese ha sido la razón del crecimiento y del desarrollo rápido en la obra misionera aquí en Australia. Pues bien, si usted que nos está viendo ama servir al Señor y en algún momento tiene que viajar a Australia, ya sabe lo que le espera. Hermano John, pasemos al área personal. Vamos a preguntarle a nuestro misionero cómo se ve en 5 años. Bueno, en 5 años me veo más viejo de lo que estoy. Curiosamente, en una de las conversaciones que de pronto tuve con algunos de la Junta años atrás, antes de que me enviaran a Australia, yo ah, les dije que si yo no llegaba aquí a Australia antes de los 50 años, yo creo que no me vendría. Yo deseaba venir todavía con suficientes fuerzas para que para poder dar lo mejor de mis últimos años, de las fuerzas físicas, porque pues hay pastores que están en sus 60s, en sus 70s, y ellos predican localmente y hacen un buen trabajo y Dios los usa poderosamente, pero para el trabajo misionero se necesita caminar mucho, se necesita esforzarse mucho, hay que viajar mucho. Y ese era mi deseo, Señor, si algún día me envías a Australia, que yo llegue allá antes de los 50, y bueno, Dios me concedió también esa petición. En 5 años, si Dios me permite, espero que se hayan establecido en unas 4 o 5 ciudades principales de Australia. En el momento estamos en 4 ciudades principales, las 4 ciudades más grandes, pero todavía quedan ciudades importantes como Adelaide, Canberra, que es la capital de Australia, Canberra, Gold Coast, que ya estamos trabajando, tenemos una célula hace 1 año y medio. O sea que por lo menos tengamos unas 9, 10 obras bien establecidas aquí en este país.
porque ya uno comienza a sentir los achaques y los dolores en el cuerpo y uno dice, bueno, si ya hay 8 o 10 pastores y un buen ramillete de obreros, de aquí a lo que tenga ya 55, 60 años, ya otros puedan estar bien capacitados y preparados para continuar el trabajo de regar la semilla del Evangelio en este país. La obra también misionera aquí en Australia, Dios también la ha bendecido mucho porque ya hemos podido dar los pasos iniciales. Hace un año larguito se comenzó a predicar en Nueva Zelanda. Y aunque todavía no hay un misionero allí, pero ya hay 4 obras bien establecidas, 4 grupos muy bonitos en las 4 ciudades principales, con la excepción de Auckland, que es la capital, pero Auckland no es la capital, es la ciudad más grande, pero en la capital, que es Wellington, ya hay una obra allí, en Wellington, Hamilton, Nelson, Invercargill, en las 2 islas que componen el país de Nueva Zelanda. Y ya la iglesia está registrada también bajo el New Zealand Pentecostal Church. Tiene su personería jurídica, como le dicen en algunos lugares. Entonces estamos orando, ya hay un misionero en mente. Entonces, todo eso Dios nos ha permitido hacer, pero todavía obviamente necesitan que pasen unos años más para que se pueda fortalecer bien la obra, que algo bien solidificado quede para que los siguientes pastores y obreros que han de trabajar en este territorio continúen. Por eso Dios nos permita seguir unos 5, 10, 15 años más hasta que las fuerzas nos alcancen. Muy bien, cuando John Toro cierra los ojos y se imagina un lugar en el que quisiera estar, ¿cuál sería? Australia. Sí, la mayoría de los misioneros, y vuelvo a decir lo que dije hace un rato, porque la obra aquí en Australia se dio un poco diferente, como mencionaba, es la directiva nacional, o en Colombia que es el consistorio de ancianos, que llaman a un potencial misionero y le dice queremos enviarlo. En Australia, en cuanto a la experiencia nuestra aquí, se dio diferente. Igual la mayoría de los australianos, de los misioneros, cuando ellos son enviados, ellos saben que son enviados por espacio de 5 años aproximadamente. Eso siempre ha sido la costumbre, y ellos se regresan a su país de origen. O sea, que vienen en su mente, voy a estar 5 o 8 años aquí, hago un trabajo y me regreso. Y yo creo que añoran regresar. Pero en mi caso, mi deseo es quedarnos aquí, porque es que este terreno es muy extenso. Tengamos en cuenta que Australia es casi del tamaño en territorio a Estados Unidos. Es un poco más pequeño, pero es muy extenso. No hay tantas ciudades, obviamente, como Estados Unidos, pero hay 25 millones de habitantes por predicarles el Evangelio, por alcanzar para el Señor. Y entonces el trabajo es mucho. Uno en 5, 8, 10 años no alcanza a hacer todavía el trabajo que se requiere. Para ello hay que dedicarle una vida entera. Y hablando precisamente de la edad, uno llega a una edad que uno ya no está para cambios. Uno tiene que seguir habiendo brecha donde Dios lo ha puesto. Entonces, cuando cierro mis ojos, me veo es aquí. Ya estamos comenzando a ver una parte de mi familia. Ya en unos cuantos meses van a nacer mi primer nieto aquí australiano, y comienzo a darme cuenta que con el pasar de los tiempos las raíces comienzan a ponerse más profundas en este país. ¿Descartado el regreso? Sí, realmente de parte mía no deseo regresar. Creo que en los Estados Unidos Dios tiene excelentes hombres de Dios trabajando allí, y hay un semillero hermoso de jóvenes que van a salir a la obra. Bueno, eso fue lo que precisamente cuando yo salí a la obra, fue en Colombia, salí a la obra, en los límites de Risaralda y el Chocó, y cuando el hermano Adrián Burgos, que era el presidente de la iglesia en ese entonces,
me hizo la invitación para que nos regresáramos a Estados Unidos para iniciar la obra en Santa Bárbara, California. Consulté con mis directivos y ellos me dijeron, váyase para Estados Unidos, pues allá hay más, allá no hay tantos pastores como acá, aquí habemos muchos, allá se necesitan pastores y lo mismo digo yo, pues en este momento aquí se necesita mucho trabajo por hacer, muchos pastores y obreros se necesitan en Australia y se van a necesitar pronto. Y entonces, um, por tal razón pienso que pensar en regresar no sería lo mejor. ¿Qué hace John Toro en los momentos de soledad, cuando se siente solo? Bueno, estar solo es parte del trabajo. Precisamente le decía a un obrero hace un tiempo atrás, la soledad es parte, eso viene con el trabajo. Eh, es, no se puede, se me escapa la palabra, no se puede evitar. Eh, Como vemos, esos siervos de Dios en la palabra del Señor nos muestra la vida de Moisés. Por ejemplo, todos esos años en el desierto, esos 40 años, y es en el desierto, en la soledad, donde Dios lo prepara y lo capacita a uno, donde Dios lo llama a uno. Ah, la vida de los misioneros y aún de los pastores es una vida, en cierta manera, hablando de soledad, en donde la persona de confianza es el Señor, en donde a Él es a quien lloramos y en Él nos recostamos cuando no hay en quien más recostarnos. Así que Dios le enseña a uno eso. En el territorio misionero, ese terreno misionero, Dios le enseña a uno a, a guardar la calma en medio de la soledad, en medio de las tristezas, de las angustias, de los dolores, a esperar en Dios, a estarse uno quieto y esperar en Dios. Y es recompensante. Sí, quisiera uno tener cerca a los amigos, tener cerca a la familia, poderse uno sentar y escuchar por lo menos una vez en el mes, uno recibir y escuchar una buena prédica, pero a veces pasan los meses y los años y es usted dele y dele y dele y dele. Y uno se queda sorprendido porque si no fuera por la ayuda del Señor, por las fuerzas que Él nos da, pues uno se cansaría. Pero hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Hermano John, ¿qué le hace dar mal genio? Eh, si estuviera mi esposa acá diría, eh, bueno, realmente soy una persona, sí, temperante, pero no pierdo la calma con facilidad. Ah, hay muchas cosas, no podría decir que muy pocas, hay muchas cosas, ah, pero de pronto una de esas cosas es el ver el, ¿cómo se dice? El disrespect, el irrespeto hacia Dios, hacia su palabra, hacia el culto, la irreverencia. De hecho, eso fue uno de los temas que tocamos en estos días con ese tema del perfil del siervo, la reverencia que se debe tener hacia las cosas de Dios. Y estamos viviendo en una generación de gente muy irrespetuosa, muy irreverente hacia Dios, hacia su palabra. Y aprovecho pues para decir que volvamos a los tiempos cuando el culto era algo que se respetaba, la adoración se respetaba y se respetaban a los siervos de Dios. Entonces eso me molesta bastante, entre otras cosas, pero eso es una de las cosas que de pronto me puede hacer dañar el día cuando veo a alguien irrespetando la palabra de Dios y el culto a Dios. Bueno, y así como hay cosas que nos hacen enojar y nos molestan, también hay otras que nos hacen feliz y que disfrutamos. ¿Qué disfruta? ¿Qué hace feliz a John Toro?
Bueno, a mí lo que realmente me hace feliz es predicar el Evangelio. Yo le decía en estos días en unas familias hablábamos sobre la importancia de tomar tiempo para descansar, que salir de vacaciones. O le decía a la iglesia, en estos días estaba predicando más bien y mencioné algo que les decía, aun cuando yo salgo de vacaciones, yo no estoy contento de vacaciones si no sé primero que la iglesia está bien, que los cultos se están llevando a cabo, que todo ha salido, que han venido visitas, que, que pasaron al altar tantos. O sea, les decía yo a la iglesia, aun cuando estoy de viaje y pretendo descansar, me hace sentir contento y disfruto mis vacaciones cuando sé que todo está marchando bien allá en la iglesia. Eh, entonces realmente sí, no soy una persona que me guste mucho viajar, pasear, así que digamos que mucho tiempo de descanso. Realmente mi descanso es estar atendiendo la iglesia y eso sonará raro y algunos dirán, no, pero es que tiene que descansar. Yo estoy consciente y he abogado por eso, de que el pastor debe sacar un tiempo para descansar. Pero, pero los pastores que de pronto me puedan estar escuchando sabrán que el deleite de uno, de día y de noche, nuestro deleite es servirle al Señor y meditar en su palabra todo el tiempo. Y no sé si esa es una respuesta bien. No, pues mire que en otras entrevistas hemos tenido varios pastores también acá y muchos coinciden con eso. Entonces, cuando me responden que es servir al Señor y que es predicar la palabra de Dios, yo les digo, listo. Entonces, aparte de servir al Señor y de predicar la palabra del Señor, ¿alguna acción, ejercicio, actividad que disfruten? Bueno, yo tengo un pasatiempo cuando de muy joven en Nueva York me gradué de ingeniería automotriz, allá en Manhattan. Y, y sí, me gusta, cuando algo se daña, me gusta investigar por qué se dañó y lo desbarato completamente para encontrar donde estaba el error, el problema. Y eso sí me sirve como de pasatiempo. De hecho, hace años atrás le dije a uno de los pastores, ahora que Dios está usando grandemente en Estados Unidos, cuando él salió a la obra, me preguntó, hablábamos de estos asuntos y yo le dije, busque un pasatiempo, algo que le quite por lo menos unas horas de usted estarse preocupando de tanto de la presión de la iglesia, los problemas de las familias, las necesidades. Uh, y le dije yo, lo que hago es eso, me gusta ponerme a arreglar el carro, eh, arreglar algo y disfruto ese como pasatiempo, sí, disfruto eso sería de pronto lo que hago. Ahora sí está respondida la pregunta. Hermano John, entonces, ya resueltas estas preguntas del área personal, dos cosas. ¿Cuál es su mensaje a la iglesia en Colombia y a la iglesia en Estados Unidos? Bueno, eh, yo quiero darle gracias a la iglesia en los Estados Unidos principalmente, pues ha sido uh, la iglesia que me ha respaldado eh, desde mi juventud y ahora uh, que me han enviado para ministrar aquí en Australia en la obra misionera, agradecerles a la directiva nacional, la Junta Directiva Nacional, a todo el pastorado, todas las iglesias en general que oran a favor de la obra misionera, oran a favor de este servidor y de mi familia. Quiero darle las gracias a todos ustedes porque sé que oran por nosotros. Recibo cantidades de mensajes semanales, llamadas, correos electrónicos, por WhatsApp, por Messenger. Y eso me hace entender que hay un pueblo que están constantemente orando por nosotros. De hecho, esta semana recibí algo interesante. Todo esto son cartas, y ¿saben de quién son estas cartas? De niños. Ay, qué lindo. Niños de escuela dominical. Mire, estas cartas diciendo, estamos orando por usted, misionero. Damos gracias a Dios por usted. Y estas cosas, la oración de todo el pueblo de Dios, hasta los niños unidos, eh, esto es un respaldo muy grande. Y hablábamos ahorita de que lloramos y bueno, estas cartas lo hacen a uno llorar de alegría.
Qué importante. y, y doy gracias a Dios porque sé que hay un pueblo allá que oran a favor nuestro y por las ofrendas misioneras que aún en medio de toda esta crisis económica que está atravesando los Estados Unidos, o sea, uno cuenta que los hermanos continúan siendo fieles de alguna manera ofrendando para la obra, la ofrenda misionera. Y yo estoy seguro que el Señor, pues, Él honra a los que le honran a Él, y Dios bendecirá y honrará las vidas de ustedes, los que aman las misiones, que aunque no pueden venir a estos países lejanos, pero aman la obra del Señor en estos países. Y cada mañana o cada noche están clamando a Dios para que Dios respalde su obra y su siervo en este lugar. De hecho, los resultados que hemos tenido en estos 5 años y medio, ah, yo estoy seguro que es en base a tanto pueblo de Dios orando. Si la oración de un justo puede mucho, ¿cómo será entonces la oración de miles y miles de creyentes? En Estados Unidos, en Colombia, imagínense la iglesia en Colombia. Esta mañana recibí un audio por WhatsApp de la iglesia en Colombia que quieren saber sobre la obra en Nueva Zelanda para orar por nosotros, para respaldarnos con oración y eso me llena de mucha alegría. Entonces doy gracias a Dios por la iglesia en Estados Unidos, en Colombia, que constantemente, en Canadá, en México, siempre están llamando, están escribiendo, que las peticiones que necesitan, porque oremos a favor de ustedes. Entonces, eso nos hace entender que con razón la mano de Dios se ha movido tan poderosamente estos 5 años y medio. Entonces, gracias hermanos a, a todos ustedes, a usted hermana Yarlene y hermano Gustavo, la iglesia allí que tiene este hermoso programa y nos permite de esa manera contarles un poquito de lo mucho que Dios está haciendo en estas partes del mundo. Amén. Hermano John, un último consejo para aquellos jóvenes, tanto hombres como mujeres, que aman las misiones y que anhelan salir en algún momento fuera de su país, en cualquier lugar donde estén. Amén. Bueno, eh, número uno, la fidelidad. Por eso cuando Pablo le escribe la carta a Timoteo, dice que el que anhela servir, que anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que sea fiel. El, el día que Dios le haga a usted un llamado para salir del país donde usted se encuentra ahora, gloria a Dios por eso, si Dios pone un sentir, un llamado, pero usted primeramente hágase un examen antes de irse, antes de comprar tiquetes, antes de hacer planes. Pregúntese, ¿he sido yo fiel aquí en la iglesia local? ¿Me he sometido, me he sujetado al pastor, a la congregación? Porque recuerde, en el momento de usted salir, es la iglesia la que va a dar el visto bueno. Es la iglesia la que va a dar la luz verde en decir eh, eh, que sea enviado. Aprobamos, apoyamos. Entonces, nuestra fidelidad en servir al Señor comienza ahí en la iglesia local. Comienza en esos pequeños detalles. Hay gente que sueñan con salir a las misiones, pero en sus propias congregaciones a veces no levantan la mano ni para limpiar el polvo de las bancas, de las sillas de la iglesia local. Eh, le corren al trabajo de limpiar el templo, de limpiar los baños, mucho menos. Y en el, y en el territorio misionero, el terreno misionero, aquí se llega y literalmente todos, aquí todos nos turneamos. Mi esposa y yo un fin de semana limpiamos el templo, los baños, y pudiera decir, no, soy el misionero, que eso lo hagan los jóvenes, que hay muchos jóvenes, gracias a esto, pero damos el ejemplo. O sea que comienzan en los detalles pequeños. Si usted ama servir al Señor, si usted quiere servirle, sírvale ahí en la iglesia local, muestre fidelidad en todos los aspectos, porque el que es fiel en lo poco, en lo pequeño, pues entonces en lo mucho el Señor lo pondrá. Así que
Esmérese por servir en la iglesia local, por ganar almas allí donde usted está. Es curioso, a veces hay quienes quieren y sueñan con salir a ganar almas en otros países y nunca se han ganado un alma para el Señor allí en la ciudad o en el país donde se encuentra. Bueno, si usted siente ese deseo de ganar almas, primero practique ganando almas allí para que pueda capacitarse y venir a hacerlo en estos otros países. Pero de cierto yo estoy seguro que Dios va a llamar a muchos de ustedes a salir a estos países a predicar el Evangelio. Australia necesita obreros, Nueva Zelanda va a necesitar pastores. Hay 4 ciudades en este momento donde no hay pastores. Estamos atendiéndolos a través del Zoom. Entonces, hay mucho trabajo por hacer, pero usted necesita tener ese perfil de un servidor, el perfil de una persona que le gusta servir, le gusta darlo todo por causa de la obra. Pues este es el consejo de nuestro misionero en Australia para todos aquellos que nos están viendo en este momento aquí en la entrevista a través de Gustavo Villarleni. En esta página, hermano John, queremos agradecerle por su tiempo. Tenemos una diferencia horaria como de 16 horas en este momento, así que yo me imagino que usted continúa con más labores. Muchas gracias por este espacio. Gracias, hermana Yarleni, hermano Gustavo, Dios los bendiga, Dios prospere y bendiga grandemente este programa que ustedes tienen y bueno, que el Señor continúe bendiciendo su obra en los Estados Unidos. Aquí hay una iglesia aquí en Australia que estamos constantemente orando por la iglesia allá en Estados Unidos, en Colombia y en todos los lugares donde está la obra del Señor. Así que la paz del Señor sea con todos ustedes. Bendiciones. Amén. A todos ustedes también muchas gracias por acompañarnos aquí en esta noche de la entrevista. Recuerde que en 8 días estaremos aquí con otra experiencia más, con otro pastor más quien nos va a compartir en este espacio de aprendizaje que tenemos aquí en esta página. Les deseo un feliz inicio de semana para todos. El Señor Jesús les bendiga.